¿A alguien más les tocó ciencia política? ¿Me pueda contar? ¿Alguien está acá? ¿O otra disciplina que no sea la ciencia política? A ver, entonces, yo me No responden, sé. los voy a agarrar aleatoriamente. Les voy a ver quién le tocó, listo. No, profe, no se le escucha nada. Aló, aló, ¿me escuchan? Eh, profe, que por favor Ya, apaguen los micrófonos, no se entiende nada. Escucho un poco de bulla, profe, pero su merced no se escucha. por favor, que Profe, apaguen los micrófonos. se lo Aló, escuchó aló, entrecortado. aló. Café en París, creo. Y bueno, también me tocó investigar sobre los primeros cineastas. ¿Los digo? ¿Sí? ¿O no es necesario? Bueno, los primeros cineastas fueron ay, Chapis, Gabriel Beire, Eugenie, Eugenie Promio, Francis Dublier, Félix Mesguich, Constante Girel. Y la primera mujer en el cine fue Alice Guy Blaché. Ella realizó la primera película narrativa de la historia. Se presentó con El Hada de los Repollos. Una semana antes del ingreso de ella, también se convirtió en la primera directora de cine y ocupó el primer lugar en el lenguaje cinematográfico. Esto fue en 1896, un año antes de que los hermanos Lumière hicieran su primera película pública, algo así. Ya, eso fue lo que ese Perfecto, fue el tema que perfecto. me Muy correspondió. bien, Jenny. Perfecto. Bueno, Pero dale, John, sigues tú, cuéntanos, ¿cómo te fue con eso?
John, ¿me escuchas? John, ¿cómo te fue con a ti con la tarea? Veo que levantaste la mano. John, ¿me escuchas? ¿Alguien me escuchan todos? Durán, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, señor, ¿No sí me lo escuchan a ti? escuchamos. ¿Quién me dice que no se oye? Bueno, veo por aquí a Emanuel Payán. Emanuel, cuéntanos cómo te fue con la tarea. Emanuel, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Carol Ríos, tampoco. ¿Está ahí? Yo sí te escucho, profe. No, pero ¿cómo te fue con la tarea? ¿A mí? Sí, sí, sí. ¿Qué tal te fue con la tarea? ¿Qué te correspondió? Pues a mí me tocó la antropología y la historia de Virginia Sí. Gutiérrez. Ok. Y me tocó, pues entendí que pues fue una gran antropóloga en Colombia y, y, y también fue licenciada en Ciencias Sociales y Económicas en 1944. También obtuvo un grado en etnóloga en la institución etnológica nacional ese mismo año. Y fue eh, de La Guajira en 1947, en el cual retrató la realidad de los indígenas guayú, con la que grabó su nombre en la historia de la antropología. Eso entendí. Dale, Carol, perfecto. Eh, entonces, Reina Lucía, ¿cómo te fue a ti con la tarea? ¿O alguien quiere contarnos un poco sobre los podcasts que escucharon? ¿Si lo escucharon o no lo escucharon? Jordan Araque, cuéntanos. ¿Me escuchas bien? Cuéntanos. Jordan, bueno, Tatiana está por ahí también. Tatiana, Tatiana tampoco. Bueno, parece que no están entendiendo la clase, parece que están, pero no están. Alejandro Monsalve, ¿está por ahí? Alejandro. O Freddy Villalobos. Me preocupa un poco eso, que yo les llamo y no atienden. ¿No se me escucha? ¿Cómo que no se me escucha? Sebastián, No, sí. Profe, ¿cómo que no se me le escucha? Sí escucho. te- Alejandro Cuéntanos, ¿cómo les fue Monsalve. con cómo les fue con la tarea? Profe, pues a mí me tocó lo que fue la sociología. Me tocó investigar Sí, sobre la biografía y bibliografía de Falsborda, Orlando sí, Falsborda. sí. Nació en Barranquilla el 11 de julio de 1925, en el seno de una familia presbiteriana de clase media. Desde la adolescencia se familiarizó con el inglés, estudió en el Colegio Americano de Barranquilla, lengua que alcanzó a hablar y a leer y a escribir con fluidez, que le sirvió para difundir su pensamiento en escenarios más dilatados que los del mundo hispanoparlantes. Murió en Bogotá el 12 de agosto del 2008 a los 83 años de edad. Cursó los estudios secundarios en Barranquilla, luego viajó a los Estados Unidos, gracias a los nuevos directivos de la familia con la iglesia presbiteriana, donde estudió literatura inglesa e historia en la Universidad de Bouque. Se graduó en 1947 y posteriormente hizo el magíster en sociología en la Universidad de Minnesota, los Estados Unidos. Listo, listo. Igualmente les comento, los que no entregaron tareas todavía tienen tiempo hasta el martes para entregarlas, pues con una nota menor, pero tienen el tiempo para entregarlas.
Entonces te los recomiendo. Igual los nuevos, pueden ver en el Classroom las tareas que tienen que hacer. La tarea es escoger, bueno, los que no tienes pues, escogido, escoger una de las, Dana, cuéntanos ahorita, una de las ciencias sociales y explicar el tema que está enfrente en una hoja, una página. ¿Listo? Profesor, a mí ¿Listo? me correspondió el socialismo, pero El era de socialismo. la historia e importancia de Falsborda. Lo que yo investigué Pero es que, eso no tiene, ¿cómo así que o el sea, socialismo? no, o sea, era de, digamos, de lo que se había enviado del listado, ¿sí me entiende? Que al La lado decía sociología. que, sí, sí, sí. ¿Cómo así que el No, socialismo? era No. hablar de Falsborda, perdón. Dale, no te preocupes, igual ya lo explicaron, entonces pues si quieres podemos seguir avanzando. ¿Dale? Bueno, Listo, sí, señor. entonces como escogieron que vamos a trabajar historia de primero, vamos a trabajar un poco la historia de Colombia. En este bloque puede que nos demoremos 2 o 3 clases hablando sobre ella, hasta la historia moderna. eh, pues igual puede que nos demoremos un poquito más. ¿Realmente me escuchan bien? Si no me escuchan, por favor, me comentan por el chat. Eh, y ¿qué? Sí, como que se los comento. Vamos a tratar la historia que dice por acá en el chat. Alguien. Escucho, listo, perfecto. Entonces vamos a empezar un poco con el descubrimiento de América, que no fue un descubrimiento, más bien fue un saqueamiento. eh, Porque como ustedes saben, en América existían muchas tribus indígenas, pero erradicadas gracias a la llegada de los españoles. No solo de españoles, portugueses, eh, ingleses, y todo fue muy diferente, depende de dónde colonizaron, ¿no? En Colombia, aunque, o sea, acabaron cuando llegan los españoles a Colombia, al continente suramericano, em, acaban con la población indígena, la diezman a un 10%, y eso hace bueno, eso lo vamos a ver más adelante, que se lleve a poblaciones indígenas a un programa de protección porque estaban a punto de desaparecer, porque los usaron para extraer oro y a robarnos nuestro oro, como dirían por ahí, españoles devuelvan nuestro oro, algo así. Em, entonces empezaron a traer esclavos de África y por eso la mayoría de las costas colombianas, el Pacífico y el Caribe está lleno de personas afrocolombianas. Colombia es el tercer país con más afros en el mundo porque aquí había mucho oro. Es pues, de los pocos países que más tenía oro. Eh, digamos, en México estaba la plata, por ejemplo. Sin embargo, en México no hubo genocidio como existió en Colombia. En México lo que pasó fue que los españoles aprovecharon las guerras entre tribus indígenas para poder establecer su imperio, eh, sobre los mexicas, ¿no? Los mexicas tienen una historia mucho más interesante que la nuestra, digo yo, porque tenían como tenían corporaciones indígenas mucho más desarrolladas que las nuestras. Nosotros teníamos a los muiscas, a los caribes y demás, pero como tal no tenían sociedades tan avanzadas como las que habían en México o en el Virreinato del Perú, por ejemplo, ¿no? En Perú teníamos Machu Picchu, que, que también es súper importante, y en el Virreinato de la Nueva España, que es México, Centroamérica y parte de Estados Unidos, teníamos, pues, civilizaciones de los mexicas que eran súper avanzadas, Machu Picchu, que ellos desarrollaron todo el calendario maya, podían leer las estaciones, podían, ellos podían leer muchísimas cosas, las pirámides que decretaban el fin del mundo. Entonces eran una civilización muy avanzada. En Colombia la memoria indígena no se preservó evidentemente por el magnicidio, por el genocidio hacia los indígenas, pero también porque nuestros indígenas no eran tan desarrollados. Y habían tribus muy interesantes, ¿no? Los Tairona para mí es la tribu más interesante porque tenemos todo este pueblo Tairona en Santa Marta, que también fueron los primeros lugares en intrometerse los españoles, eh, pero, digamos, en Venezuela, en la zona cerca a Cúcuta y La Guajira, estaban los Caribe, que eran una tribu indígena caníbal, que aún existe hoy en día, pero que era mucho más fuerte en esa época, ¿no? Entonces, eh,
eso les cuento. Vamos a hablar sobre el descubrimiento de América. Como les dije, no es un descubrimiento, es un magnicidio, es un genocidio que ocurre en el territorio americano. Eh, Como tal, Colombia se encuentra en el año 1499 por, por Bastidas, porque lo que ocurre muy importante es que Bastidas se encuentra América y Rodrigo Bastidas se encuentra América. O sea, aunque en teoría el descubrimiento de América, que como le dicen por ahí, eh, ocurrió en el año 1500, 1492, es hasta el 99, cuando, cuando ocurre el descubrimiento de Colombia, ¿no? Recordemos, ¿alguien sabe cómo llega Colón a América? ¿Alguien tiene esa historia presente o ninguno? No. Bueno, les cuento un poquito cómo llega Colón a América. Bueno, Colón era uno de los emisarios de la reina y se dice Se dice que Colón tenía un amorío con la reina y pues para que no le contaran al rey, la reina le da toda la plata que él quiere para mandarlo a descubrir colonias por acá. Colón no iba para América, Colón iba para Asia a buscar las colonias españolas que tenían el imperio, Filipinas, por ejemplo, Filipinas era una colonia española. Recordemos que antes creían que el mundo era plano, ¿no? Entonces, creían que dando la vuelta así iban a llegar al otro lado. Entonces, cuando pasa eso, Colón se pierde y llega, bueno, después de varios viajes, ¿no? Primero que nada, Colón llega a las Islas Antillas, en, o sea, lo primero que le encuentra es como Puerto Rico, Cuba, todas esas islas, y él descubre que eso es un territorio nuevo. Sin embargo, el territorio se llama América porque realmente es en 1510 quien realiza la cartografía, es Américo Vespucio. Entonces, ¿me escuchan? Sí, las tres barcas, la niña, la Pinta y la Santa María. Sí, pero es muy curioso porque en esos barcos no iban como súper generales, especiales para ayudar a la misión de Colón, no, no, no. En esos barcos iban criminales, iban gente que le iban a matar, ladrones, violadores, todo lo peor de escoria que había en la cárcel estaban esos tres barcos, porque no había plata para una tripulación, entonces lo que hace la reina es, bueno, le doy estos tres barcos y le doy a usted todos presos y usted verá qué hace. Por eso también es que quien llega a América es un montón de desquiciados, locos, psicópatas, que llegan a hacer estragos en América, ¿no? A, Primero pues a robar el oro, a violar a las mujeres, a traer enfermedades. Eh, es una cosa bastante horrible que ocurre en este momento de la historia porque tenemos como como este gran choque de mundos, si podemos llamarlo así. Y, y digamos, hay varios viajes ya cuando descubren que América está, y es como, wow, acá tenemos mucho oro, ¿qué está pasando? Entonces llegan y mandan a muchos más exploradores eh, y pues sí se da como esta cosa de que a la gente la engañan y les dan caballos por oro, les dan espejos, porque pues son pueblos que nunca en su vida habían visto eso, ¿no? Entonces también traen cultivos extranjeros y traen enfermedades. O sea, en América sí hubo un genocidio, sí mataron indígenas, pero, pero, la mayor cantidad de muertos en América se dio por las enfermedades que traían los españoles. La gonorrea, la peste, todas esas enfermedades que traían los españoles se dan porque, o sea, como que ellos no se cuidaban, entonces, entonces, entonces eso pasa, ¿no? ¿Alguien me quiere comentar algunas de esas enfermedades? La viruela, el sarampión, el tifo, las paperas. eh, entonces son como varias cosas que ya estaban curadas en Europa, pero que nosotros aquí los americanos no habíamos explorado. Y también nosotros le damos enfermedades a ellos, pero pues son más enfermedades de transmisión sexual, porque pues ellos abusan de las mujeres y pues tienen otro tipo de enfermedades y ellos se mueren más que nada por enfermedades de transmisión sexual. Pues, pero realmente los que mueren
comparado con los americanos, son muy pocos, con los indígenas. Eh, sí, entonces empieza todo este saqueo. No sé si han visto la película del Dorado, El viaje al Dorado. No sé si la han visto. ¿La han visto? ¿No, ninguno la ha visto? No, profe. ¿No la han visto? No, no, pero ¿ustedes de qué generación son? ¿Cómo que no han visto la película del Dorado? Es una gran película. Bueno, la película ahora Somos sobre la generación del esta... bellaqueo, so- profe. No, pues yo no soy tan viejo. La Eh, de Pocahontas, algo así. Se llama Un viaje hacia el Dorado. Es animada. Bueno, el punto es que la película habla sobre este gran mito del Dorado. No sé si han escuchado del mito del Dorado. Yo creo que sí, ¿cierto? ¿O no? ¿Han escuchado el mito del Dorado? No me No, digan que no. No, ¿Cómo no han no, tampoco, escuchado el profe, mito del no. Dorado? es ¿Cómo es la de eso posible? Pocahontas, donde este tipo blanco se enamora pues de la India, ahí de Pocahontas, mejor dicho. Sí, esa. Algo así, algo así. El Dorado es esta gran ciudad de oro que los españoles creían que había en América porque había un mito gigante de que en América estaba el Dorado. El Dorado en teoría estaba en Colombia, porque éramos el único virreinato que exportaba oro. Entonces el Dorado en teoría estaba en Guatavita, Colombia, ¿sí? Entonces si ustedes ven la película van a ver a Xibalba, cómo le tiran oro a una laguna y eso pasaba en la laguna de Guatavita, ¿sí? Y de hecho en la laguna de Guatavita hay, primero, nadie ha sabido, puede encontrar el fondo de la laguna de Guatavita porque es muy honda, pero si llegan al fondo van a encontrar muchísimo oro que se perdió en esa laguna, en sacrificios y en ritos indígenas. Pero realmente El Dorado como tal, como esa ciudad de oro inmensa, nunca existió, ¿sí? Digamos, ustedes van a Guatavita, les recomiendo a Guatavita, una gran ciudad, muy romántica, para ir en parejas, muy bonito. Eh, este, Van a conocer que realmente Guatavita, pues, o sea, era un pueblo lleno de oro. Sin embargo, no era un pueblo, o sea, era por sus tradiciones ligadas al oro, estaban vestidos en oro los indígenas, que pues planteaban esto como un pueblo de oro, pero realmente nunca, pues no hay una evidencia real de que se hiciera una ciudad de oro completamente, ¿no? La película habla de esta ciudad de oro, todos muchos elementos de la cultura mexicana y la cultura colombiana, se la recomiendo. Es muy bonita, es animada, es súper chévere, me gusta muchísimo. Eh, pero entonces, volviendo al origen de esto, entonces, bueno, llegan estos españoles a traer enfermedades, a matar gente. En México lo que pasa es que Hernán Cortés llega pues, a hacer alianzas con los pueblos indígenas para derrocarlos y poder montarse en el poder. eh, y pues eran flechas contra armas, o sea, era imposible una ubicación como una pelea digna, por así decirlo, ¿no? Mm. Entonces, empiezan a haber muchas exploraciones por parte de los españoles y mandan a su gente. O sea, ya no mandan a sus personajes o sea, como más los ladrones, nada de eso, ya mandan a gente seria, gente que sabe. Y uno de ellos es Rodrigo Bastidas. Entonces, Bastidas atraviesa un poco las Antillas Menores, pasa por la costa venezolana, eh, donde se avista con Colón, porque Colón ya lleva 4 expediciones, ya el man lo financian, y él pasa por el Cabo de la Vela. Luego, él lo que hace un poco es, es navega sobre la costa de Arauca, Cartagena, la Sierra Nevada de Santa Marta, eh, descubre el río Magdalena, encuentra un poco Cartagena de Indias, que para mí es mi ciudad favorita, creo que del mundo, probablemente. eh, el Golfo de Urabá, que es esta cosa que conecta Panamá, como el istmo de Panamá. Él pasa por ahí, atraviesa el Golfo y encuentra la costa del Darién. Eh, entonces, como que ahí encuentra el canal de Panamá. Y pues luego él le avisa a Colón, y Colón llega en el 1502. eh, entonces, en su cuarto viaje, ¿no? Entonces, pues, y después, 25 años más tarde, Bastidas vuelve a Colombia, él deja de hacer viajes, y él funda la ciudad de Santa Marta, que es una de las primeras ciudades en ser fundada, ¿no? Recordemos que luego se funda Cartagena de India. Cartagena de India fue de las primeras ciudades en ser fundada. ¿Alguien me puede decir en qué año fue fundada Cartagena de Indias?
¿Alguien me puede decir? ¿Cuál fue la primera ciudad de Colombia? ¿Cómo, profe? ¿Cuál fue la primera ciudad de Colombia fundada? Profe, ¿le puedes decir a Valentina que por favor apague el micrófono? Es que ella hace un poco de interferencia. No, ya lo tiene apagado. Escucha acá. Sí, ya lo tiene apagado. Yo no lo escucho. Yo no escucho a Valentina. Creo que eres tú la que tienes el micrófono apagado porque no se escucha. ¿Aló, me escuchan? ¿Alguien sabe cuál fue la primera ciudad de Colombia? Santa Marta. Santa Marta, profe. Claro que sí. En 1525 y luego fundan Cartagena de Indias en 1533. Luego viene Cali, Popayán y por último Santa Fe de Bogotá. Eh, a mí me parece que Cartagena es de las ciudades más importantes porque se empieza a construir esta ciudad amurallada, se volvió un frente de guerra, ¿no? Entonces, sin embargo, el problema es que, bueno, Cartagena en un tiempo fue como el centro del virreinato. Sin embargo, el problema es que empiezan a llegar muchos piratas y a robarse el oro. Los ingleses también. De hecho, el castillo de San Felipe se crea para enfrentar a los ingleses. El castillo de San Felipe nunca fue un castillo, realmente no fue, es un fuerte de guerra. No sé si alguien ha ido a Cartagena aquí o es de Cartagena. ¿Tiene la oportunidad de ir a Cartagena? ¿Alguien ha ido a Cartagena? Por acá, que me cuente un poco su experiencia. ¿Qué tal le pareció? ¿Cómo la vio? ¿Nadie? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan bien? Aló, aló. Bueno, si no han ido a Cartagena, les recomiendo que vayan. El primer destino que yo visitaría Colombia sería siempre Cartagena. De Indias, mi ciudad favorita. ¿Por qué Cartagena de Indias? Porque hay otra Cartagena en España, pero no es tan chimba como nuestra Cartagena. Bueno, Cartagena en el centro de la ciudad tiene una ciudad amurallada preciosa que hasta el día de hoy se mantiene. Tiene el Castillo de San Felipe, como les comentaba. Es este fuerte de guerra que mantenía a la gente bastante protegida. Más que nada de los ataques de los ingleses. Y con medio de tantos ataques de los ingleses, los piratas, por todos lados atacaban a los pobres españoles. Entonces, ¿qué hace España? Dice, pues encontremos un lugar más seguro para guardar el oro, porque pues está medio complicado que todo el tiempo nos ataquen. Entonces, ¿qué hacen? ¿Ustedes qué piensan que hicieron? Ah. ¿Nadie sabe qué hicieron? ¿Nadie tiene idea de qué hicieron los españoles? Ok. Entonces, los españoles llegan y se mudan al centro del país. Pasan la cordillera de los Andes, esta gran cordillera que va desde Venezuela hasta Chile y pasa por nosotros y se meten ahí en el medio. Dice, bueno, aquí nadie nos va a joder, nadie va a molestar acá. Entonces se encuentran en Bogotá. eh, ¿Ustedes saben cuál es el nombre original de Bogotá? El nombre indígena de Bogotá. Eso es fácil, esto está muy fácil. ¿Cómo no lo saben? Hay un edificio con nombre de la antigua nombre de Bogotá. Pues es Santa Bacatá. Fe de Bogotá, ¿no? No, ese es el nombre que le ponen los españoles. ¿Cuál es el nombre indígena de Bogotá? Bacatá. Exacto. Bacatá. Ese es el nombre que le habían puesto a los indígenas a Bogotá, que significa campo de labranza. Eh, allá habitaban los chipchas y los muiscas, ¿sí? Eh, es una ciudad que siempre estuvo llena como de indígenas que labraban la tierra. Es una ciudad en medio de las montañas, o sea, que gente loca se le ocurre crear una ciudad en medio de las montañas donde llueve todos los días. Entonces, entonces es muy curioso porque eran pueblos indígenas. Y algo muy bonito de Bacatá, que no lo cuenta todo el mundo, es que Bacatá, primero los españoles eran muy cochinos, eso no sé si no sé si ustedes tienen amigos europeos o han conocido gente europea, Aún, son gente que, dime, aún, aunque, no, ah, aún sí, son así, no han cambiado. Yo me encuentro en España y uy, no han cambiado nada. no, me imagino, y pues tú sabrás que en España ellos no usan desodorante, los desodorantes no tienen aluminio, entonces siempre huelen a chucha.
¿no? Será por eso, porque desodorantes, en Sí, verano, pues es terrible. Y horrible, siempre, sí. y aquí se venden muchos útiles de aseo, no sé por qué. Y, Ya, pues, y no les gusta bañarse, los europeos no les gusta bañarse. Uy, a veces no. huelen tan horrible. Y como sus desodorantes no tienen aluminio, hace que huelan aún más feo. Entonces no se bañan y no tienen desodorante. De hecho, hay un mito que dice que los franceses se bañan como 3 veces al día, como 3 veces a la semana, No, o cada dos tres veces, días, igual, 2 veces, sí. a la semana. Y digamos, y también, o sea, también lo hacen porque, pues allá el agua es muy cara, ¿no? Y la calefacción también. Entonces, pues, no lo El entiendo, agua pero es mentira. El agua, si un recibo del agua llega cada 6 meses. sí, pero digamos, Lo que es cara es la luz. en Francia se dice que es un poquito por eso. Pero lo que tú dices es que los españoles son cochinos, lo que tú dices. No, sí, eso, un poquito. Siempre huelen a feo. Sí, eso siempre Mm. huele un poco feo. Bueno, y como les mencionaba, o sea, son muy cochinos y nosotros siempre hemos sido, pues, venimos de generaciones muy limpias, ¿no? Entonces, pues nos bañamos todos los días, ¿no? Los colombianos, los indígenas eran también muy limpios, se bañaban bastante, de hecho. Eso es importante, tener sus laguitos para bañarse. ¿Y por qué es importante? Eso ya les voy a contar. Mm. Cuando los españoles llegan a, a Bacatá, lo que hacen un poco es esta, como, ¿cómo decirlo? O sea, los indígenas de Bacatá, los chipchas, tenían un sistema de tuberías en la ciudad, ¿sí? Tenían, entonces el agua caía y el agua, cañerías limpiaban toda la ciudad, ¿sí? Como llovía tanto, siempre estaba limpia. Y pues tenían como tuberías para bañarse, todo eso, pues era bastante avanzado para esa época. Y pues los españoles al llegar, pues lo destruyeron, como siempre. Y a partir como que en el 1700 se construye este virreinato de la Nueva Granada, que es donde estaba Colombia, bueno, lo que se llamaría después Colombia. eh, y pues van a haber muchas ciudades ¿con qué? Pues con nombres europeos, ¿no? Pero sí, los españoles son bastante cochinos y son medio complicados. Entonces estábamos en eso y sí son un poco cochinos los españoles, un poquitico nada más. Eh, entonces destruyen esos canales y se asentan en Bogotá, ¿sí? En Bogotá, y esa es la capital para que eso pase. Algo curioso es que, miren, como les comentaba la clase pasada, eh, la mayoría de capitales de los virreinatos están en la frontera, o sea, como que están ¿en qué? O sea, como con sede al mar, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver, espera, que se está trabando esta cosa, no sé por qué no me deja, ya, listo. Entonces, Guayaquil, Lima es costero, Montevideo es costero, Buenos Aires es costero, Santiago es costero, eh, Caracas es costero, tenían el puerto de Veracruz también, La Habana es costera. Pues les voy a contar un poquito de cada virreinato, cómo funcionaba. Entonces, en España estaba el rey, ¿no? Entonces, en cada virreinato había un virrey, se encargaba como de dar las leyes que mandaran desde arriba, ¿no? Pero es muy curioso porque pues ellos tenían sistemas tributarios, entonces pues ustedes pagaban impuestos por hacer estas actividades. eh, Habían subsidios también en esa época para los indígenas, para los criollos. O sea, funcionaba como un estado moderno. Bueno, era un estado premoderno, por así decirlo. Pero ya teníamos primeras adversaciones de lo que era pues un estado, ¿no? Entonces, bueno, vamos de arriba para abajo. El más grande, el más importante era el Virreinato de la Nueva España, que es todo lo que era México y parte de Estados Unidos, que es Texas, California y todos esos estados de arriba eran parte de el virreinato de la Nueva España, que tenía pues algo, pues como les comentaba, en México habían pueblos originarios muy importantes, todavía los hay, que se resguardan mucho, y ellos decidieron colaborar mucho con los españoles, bueno, decidieron, también los obligaron. Entonces, pues cuando hace eso, pues se crea
el puerto de Acapulco, que era en el Pacífico, y el puerto de Veracruz, que era en el Caribe. Y pues en el centro queda un poco como esta ciudad de México que era Teotihuacán. No sé si han escuchado de ella. No, no han escuchado de ella, Teotihuacán. Teotihuacán, las pirámides de Teotihuacán, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie? No, profe, no. Teotihuacán, nadie ha escuchado de Teotihuacán. Bueno, ¿en serio? Bueno, ahorita se los muestro. Es que no quiero salir de la olla. Entonces, la pirámide del Sol, de la Luna, esas grandes pirámides donde estaban los mayas y hacían como ritos y todo eso, ¿no? Donde adoraban al dios del sol, creo que era eso. Sí, exactamente. Ajá. Entonces, los mexicas, como él les conocía, ellos tenían como esta ciudad que era Teotihuacán. Entonces, eh, entonces ahí está o sea, en México está el Zócalo. En el Zócalo, eh, espérame, esperen que estoy buscando la foto. Bueno, les cuento un poquito la historia de Teotihuacán, que es esta ciudad. Los mexicanos son muy raros, ¿no? Pues siempre han tenido como sus mitos extraños. ¿Y qué pasa? Como que ellos llegan y los mexicas buscan la ciudad prometida. Entonces, en una visión, a ellos les dicen que la ciudad prometida va a estar en un lugar, en un lago, donde haya un cactus y una, una, un águila comiéndose una serpiente. Rarísimo, rarísimo. Pero ¿qué pasa? Mientras caminan buscando hogar, porque eran nómadas en esa época, ellos encuentran un lugar en un lago con un cactus y una serpiente. Les voy a mostrar, yo estuve en el Soumaya, donde uno de mis cuadros favoritos, se los voy a mostrar, es literalmente ese. ¿Lo están viendo? Es el águila, el lago y el cactus, que es para ellos le llaman nopal. Entonces, ahí ellos crean Teotihuacán, crean sus templos, el templo del agua el templo del agua y del agua, del dios del agua y del dios del sol. Cuando llegan los españoles, ellos derrumban ese templo y ahí construyen la iglesia. ¿Sí? Y eso pasaba mucho. Muchas iglesias de los españoles están construidas sobre templos ceremoniales indígenas. Y si ustedes van a México, también se los recomiendo, en el Zócalo, está aquí el Zócalo, que es como una plaza de Bolívar. Acá está el Palacio Presidencial, que es la que no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? No, la Casa Rosada de Argentina, no. Y acá está la iglesia. Pero ¿qué pasa? Al lado de la iglesia se descubrieron las ruinas y ustedes pueden bajar y ver las ruinas de este templo. ¿Sí? El templo que es muy, muy bonito. También les voy a mostrar unas fotos. El templo se llama, el templo se llama Templo Mayor porque fue de los primeros templos que se hicieron. Se los voy a mostrar. Está al fondo, pues eso soy yo, pero ahí se ve. Esa es la iglesia y abajo está el templo. ¿Sí lo ven? Profe, corre un Es poquito el que, celular que no se ve. es que para mostrar. Ahí se ve, ¿sí lo ven? Al fondo está la iglesia y abajo se ve el templo. Y en el templo habían cosas como esta. Entonces ustedes van a ver un poco eso. Entonces, bueno, es un poco lo que pasa en México, ¿no? Entonces México tenía mucha plata, muchísima plata. O sea, entonces empiezan a construir estos españoles a sacar plata, 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 como el hijo de madres, y a sacar café también. No como acá en Colombia, pero sacan mucho café, algodón. Entonces empiezan a traer a esclavizar a los pobres indígenas. Y algo que le metieron en el colegio es que supuestamente en el colegio o sea, que todo eran virreinatos, pero no, todos no eran virreinatos. Eso es muy importante saberlo. O sea, había cosas que sí pertenecían a los virreinatos, pero no eran virreinatos, como lo son las capitanías generales. Por ejemplo, el virreinato de la Nueva España
tenía la Capitanía General de Guatemala, que era todo lo que es todo lo que es Centroamérica, eso era la Capitanía General. Y las capitales generales, generalmente, valga la redundancia, eran sitios donde se dedicaban como, no como a defender un poco el virreinato, y por eso eran capitanías, ¿no? Entonces estaba el gran virreinato de Nueva España, donde está la Capitanía General de Guatemala, que estaban pegaditos, eran juntos pero no revueltos, ¿sí? Luego viene nuestro virreinato, es el virreinato de la Nueva Granada, donde hay ciudades tan importantes como Colombia, como Bogotá, Cartagena, Panamá, Quito, Guayaquil, Mompox, Santa Marta. Nosotros producíamos muchísimo, pero ¿qué pasa? Como yo les conté, matan a los indígenas, queda el 10% y dicen, pues madre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La cagamos. ¿Y qué hacen? Traen muchos barcos, muchos barcos con muchísimos esclavos africanos y los traen a los puertos del Pacífico. Por eso el Pacífico en su mayoría está conformado, y el Caribe también, ¿no? Los palenqueros estaban en el Caribe. Y pues empieza la esclavitud un poco y como que a tener los esclavos como si fueran a los afros como si fueran pues vacas, ¿sí? Entonces era una cosa bastante horrible, pero los trabajadores se vuelven entonces los esclavos, que vienen de África, empieza este mestizaje, que ya vamos a hablar de él, y crea un poco como estas clases sociales. Estaba la Capitanía General de Venezuela, se encargaba como todo el armerío. De hecho, Bolívar era un general, porque él venía de Venezuela, donde ellos los entrenaban para pelear. Venezuela siempre ha sido un pueblo muy guerrero, muy guerrero. Por eso Chávez, pues Chávez era un militar, ¿sí? Mm. Chávez era un militar, porque Venezuela siempre ha estado toda esta tradición guerrera, esta tradición armamentista, esta tradición de capitanes, generales, del ejército. Entonces, pues, en cambio, Colombia y la Nueva Granada, con sede en Santa Fe de Bogotá, era un pueblo más de intelectuales, ¿no? Bueno, no intelectuales todos, pero sí la élite criolla. Había muchos intelectuales de los cuales hablaremos más adelante, y esa era como su diferencia con la Capitanía General de Venezuela, que aunque sí era parte del virreinato, pues no era parte, sí era así, pero no. Bueno, luego viene el virreinato del Perú, que era uno de los que más exportaba muchísimo. Entonces exportaba muchísimo, y, y era muy importante, ¿no? Entonces, luego viene el virreinato del Río de la Plata, que es donde está ubicado pues ahora Bolivia, que está La Paz, Potosí. En Potosí actualmente hay mucho. En ese tiempo había mucha plata, eh, y cobre, pero ahorita hay mucho, ¿cómo se llama con lo que hacen las baterías de los carros? Eh, ay, de litio, ahorita hay mucho litio en Bolivia. Sin embargo, el Estado boliviano quiero una política como más comunal sobre los recursos naturales. Me gusta ese término, como no me gustan otros términos. Eh, entonces, como que ellos cuidan mucho su litio, aunque pues nos quieran vender de que los autos eléctricos son el futuro del país, del mundo y no sé qué, pues la verdad es que aún no hay una solución viable sobre qué hacer con las baterías de litio, porque tienen una vida útil de 10 años y después hay que desecharlas, pero no hay un tratamiento correcto para desecharlo. Recordemos que hasta, hasta este siglo, China era un vertedero de basura impresionante. Entonces, toda la basura del mundo se botaba en China, en Asia más que nada. Los residuos tóxicos se iban a Japón. En Japón están la mayoría de residuos tóxicos del mundo. ¿Qué hizo Japón hace poco? Tiró esos residuos tóxicos al océano, y no sabemos qué consecuencias puede tener para nosotros. Y bueno, entonces en China ya no botan los recursos tóxicos y ahora no se sabe qué hacer con ellos, no hay soluciones. Entonces como que el litio no es una solución tan a largo plazo. Pero volviendo al pasado y no al presente, también estaba Paraguay. Entonces ya les conté la historia de la guerra de la Triple Alianza.
pero pues ahorita después te las contaré. Ya después se las contaré. Eh, Ahí está un poco Argentina y estaba la Capitanía General de Chile, como les también era un pueblo más guerrero, y pues, pues y en Santiago era una especie de puerto. Todo lo que era Brasil estaba dominado por los, por los portugueses. Entonces es un poco complicado. Pero los portugueses fueron más inteligentes que los españoles. Y por eso el imperio portugués duró muchísimo más que que el imperio español. Y me voy a adelantar un poquito y me voy a saltar unos pedazos y ahorita regresamos. ¿Qué hacen los portugueses? No sé si alguien sabe qué pasó en la revolución, cuando en la guerra napoleónicas. ¿Me puedo contar un poco? No, nadie sabe, nadie sabe. Bueno, les voy a mandar un podcast para que escuchen qué fue la Revolución Francesa y qué pasa después de la Revolución, que es esta gran revolución donde los, los franceses claman por derechos, se crea este acuerdo de los derechos del hombre y el ciudadano, se empieza a construir el Estado moderno, pero eso fracasa y llega Napoleón al poder en Francia. Entonces, Napoleón, ¿qué hace? Empieza un plan expansionista a conquistar todo el territorio europeo, llega a España, eso lo vamos a ver más adelante, en España lo que hace es tumbar un poco tumba al rey y lo encarcela y pone a su hermano, y eso va a ser más importante adelante, y entonces llega al ver eso, porque España queda al ladito de Portugal, el rey de Portugal se viene corriendo y trae su reinato hacia Brasil. Entonces, él llega a gobernar desde Brasil, y llega a gobernar casi un siglo en Brasil. Entonces, Brasil se hace más fuerte, más independiente. Ay, perdóname, tengo una gripa. Entonces, él llega gobernador en Brasil, lo que mantiene un poco la estabilidad y hace que, pues, realmente Brasil logre su independencia hasta 1850, 1860. Eso es que los brasileros hablan en portugués. Sí, 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 por eso digo. Mm, O sea, como que, fueron porque Brasil colonizados fue por los- una colonia de Portugal, y como les digo, pero fue fuerte porque, porque el, porque el rey de, el rey de Portugal se vino a vivir a Brasil, ¿no? Entonces ellos logran su independencia, o sea, unos años más tarde que nosotros, unos 30 años más tarde, como en el 30 más o menos, en el 830. Pero igual siguen habiendo atasgos porque como hasta el 50 realmente es que se logran librar del dominio portugués, ¿sí? Importante eso. Bueno, les conté un poquito sobre... Y también está la Capitanía General de Cuba. Importante Cuba. Cuba es súper importante. Tiene su propia historia y sus locuras. Como en todos los países siempre hay una pirámide social, ¿no? Pero a diferencia de otros países, otros virreinatos donde había esta especie de, ¿cómo decirlo? Como esta cúspide donde eran blancos e indígenas, no, aquí era un poco más complejo, porque pues se da este mestizaje entre españoles, indígenas, africanos, y luego brum, 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 hay muchos mestizajes. Aquí todos somos mestizos, a diferencia, por ejemplo, de Perú, donde hay mucho indígena, Bolivia también, o México, donde también hay muchas raíces indígenas. En el sur, como Argentina y Uruguay, no tanto, porque se debe más que nada a la migración italiana y alemana, que se da a mediados de 1850 y después de la Segunda Guerra Mundial, como ya les conté, hay mucho
Hubo mucho nazi que se fue a vivir a Montevideo y a. Entonces, por eso ellos son más blanquitos y como que son, pues, un poco más creídos, ¿no? Como le dicen por ahí. Entonces, les cuento un poco cómo estaba la pirámide social. Entonces, arriba estaban los españoles peninsulares, los que eran de padres españoles y habían nacido en España. Eran los virreyes, los principales, los gobernadores, los oidores de la Real Audiencia, los arzobispos, los obispos, los curas parroquiales, los funcionarios y comerciantes de la corona, porque yo les conté que igual ellos tramitaban impuestos, ellos cobraban impuestos. Súper importante eso de los impuestos. Eh, entonces, eh, y como les conté, digamos, la iglesia jugaba un papel muy fundamental. De hecho, las primeras universidades de Colombia fueron traídas por los jesuitas. La Universidad Javeriana de Colombia es una de las primeras universidades del país porque la traen los jesuitas. Creo que la primera es la Santo Tomás, pero si alguien me averigua el dato se lo agradecería. ¿Cuál fue la primera universidad del país? Sé que fue una jesuita, pero no recuerdo si fue la Santo Tomás. Eh, entonces, luego vienen los criollos, que eran pues, los criollos eran como hijos de españoles que Santo habían Tomás. nacido. Dime, si la Santo Tomás, La ¿cierto? Sí, fue la primera primera. universidad a Santo Tomás, dice. Yo también creo que la Santo Tomás, sí, sí. Igual, Dice que fue recuerden que la fundada universidad. en mil Dime, quinientos ochenta. sí, 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 sí. Entonces fue la Santo Tomás. Y recuerden que o sea, los criollos eran hijos de españoles que habían nacido aquí en América, ¿sí? Los llamados americanos. Antes de que los gringos se robaran ese concepto y nos hicieran, y que todos dijeran que los americanos eran los gringos, y pues ya es posible reversar un poco eso. Realmente todos éramos americanos, sí, en teoría todos somos americanos, pero pues los gringos nos jodieron esa cultura de unificar, sobre todo somos latinoamericanos, que pues también es bonito porque los latinos tenemos una unidad muy chévere porque pasamos por cosas similares todos los días. Entonces, los criollos no podían ocupar los mismos cargos que los españoles, aunque pues tenían privilegios, ¿no? Eran encomenderos, hacendados, podían acceder a cargos en el cabildo, que eran como pues la gobernación, la alcaldía, eh, podían ingresar a comunidades religiosas, dirigir parroquias, pues sí puede meterse más a la religión, porque la religión era súper importante, porque el Estado y la Iglesia estaban como hermanos, trabajaban mucho juntos, y, ¿y qué? Y pues luego vienen los mestizos, los mulatos y los zambos, ¿sí? Que pues ya eran esas combinaciones entre español y criollo, español indígena, español negro, todo se mezcla y vuelven los mestizos, los mulatos y zambos, ¿sí? No recuerdo muy bien, pero ellos no pueden ocupar cargos públicos, porque pues eran pues ya más bajo, ¿no? Y ya se mezclaba más con los indígenas, ya se veían un poquito más oscuritos, eh, sin ofender a nadie. Eh, entonces también estaban los peones, ellos ocupaban funciones de peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, ¿sí? Pero sin embargo los criollos son muy importantes, ya vamos a hablar con ellos. Luego vienen los indígenas, que eran pues hacendados a españoles y criollos, trabajaban en minas y haciendas, pero la vaina es que o sea, a diferencia de los afros, ellos no eran esclavos, a ellos les pagaban un sueldo, o sea, no pueden ocupar cargos públicos, a veces los ocupaban, pero a ellos les pagaban un sueldo. Ellos les pagaban un sueldo y eso es importante. No. Evidentemente no era mucho, evidentemente era poquito, pero, pero les pagaban, ¿no? Y pues ellos tenían sus resguardos y el Estado les ayudaba, entonces como que, y por eso también es importante cuando Bolívar va a hacer su revolución de independencia, los indígenas no están tan de acuerdo con el hecho de unirse mucho a Bolívar, porque a veces los españoles no los trataban bien, o sea, aunque suene difícil de creer, los trataban bien, no en todas las provincias, pero sí en algunas, como en el sur, por ejemplo. Eh, igual, indios no es la palabra correcta decirlos, porque recuerda que a ellos les dicen indios porque los conquistadores creyeron que estaban en Asia, entonces pues en India, entonces indios, India, ¿no? Pero pues el nombre correcto debe ser indígenas, no indios. Igual que los negros, la palabra negros ya no se usa, sino como afros, pues que eran esclavos, trabajaban en minas y plantaciones. Habían estos palenques importantísimos
pero pues todos ellos fueron súper importantes para la independencia, ¿no? Entonces, pues aquí nos muestran un poco cómo era la cosa, españoles, yoyos, mestizos, indígenas, negros y las castas. Ahí están un poco las imágenes. Y pues yo sé si les queda alguna duda de cómo funcionaba un poco eso, cómo funcionaba el Estado colonizador, colonizado. ¿Me escuchan? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, no se le escuchó nada. O yo no escuché nada. ¿No? ¿Cómo que no se escuchó nada? O sea, ¿no escucharon nada de lo que les dije? Nada, nada. Ah, sí, obvio, lo de atrás sí, pero si usted habló ahorita hace como 2 segundos atrás, no escuché nada. Ah, que si tienen alguna duda. Ah, no, ¿Alguna profe. duda, muchachos? No, ninguna. Hasta ahí bien. Bueno, listo. Entonces, importante eso, que ustedes entiendan un poco, pues, como esta interpretación de los hechos y cómo funcionó todo esto, ¿no? Pues, como les mencionaba, así funcionaba la cosa hasta 1700, hasta 1800. Entonces, antes de llegar acá, yo creo que es importante que ustedes entiendan un poco qué era yo les conté un poco la Revolución Francesa, pero también les voy a contar sobre la revolución de las 13 colonias. ¿Alguien me puede decir qué es la revolución de las 13 colonias? Está muy fácil. ¿Y cuándo Profe, ocurrió? las 13 colonias es lo que da el origen, pues como la independencia de Estados Unidos, de Inglaterra, todo como por ese lado, ¿cierto? Más o menos, más o menos. Se dice que, ¿por qué Estados Unidos fue más próspero que Latinoamérica? Porque es que Inglaterra como tal era una isla chiquita, o sea, es una isla chiquita. eh, y pues era una isla que dominaba el mundo. Inglaterra tenía tantas colonias que era dueña prácticamente del mundo. Tenía India, Hong Kong, y tenían África, en Asia, tenía el Estados Unidos. Entonces, pues su objetivo siempre fue expandirse, expandirse, un imperio muy expansionista. Entonces, hacerse grande, llevar hacia todos lados. Lo primero que hacen los ingleses cuando llegan a, a América del Norte es realmente o sea, como empezar a construir casitas, ¿sí? A diferencia de los españoles que llegan a robar. Entonces, los españoles eran muy comerciales, eran muy comerciantes, y los ingleses eran más expansionistas. Entonces, eso les da como ese poder de que la gente se sienta incluida un poquito más, no al 100%, pero sí se siente como esa inclusión. Sin embargo, pues como que muchos pensadores en Estados Unidos en esa época y empiezan a plantearse un poco un mundo diferente, un mundo diferente, un mundo pues menos lleno de injusticias, y se plantea esta revolución americana de las 13 colonias que se da en 1783 y pues se da esto más o menos al mismo tiempo, no, pues no tan, pero más o menos al mismo tiempo que ocurre la Revolución Francesa y, y se da pues en las colonias de Boston, de, en las colonias de Boston, de Nueva York, ¿sí? Como en Washington, todo ese sector de las colonias americanas que pues reclamaban un poco la independencia, ¿sí? Entonces pues Carolina del Norte, sí, Virginia, Carolina del Sur, Georgia, Massachusetts, como el lado de aquí, el lado un poco del oriente, del este, y a partir de ahí, pues, y a partir de la, de la Revolución Francesa, que también resulta como mal, pues dicen como, oigan, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Y los criollos, más que nada, se dicen como, bueno, los criollos son muy eruditos, tienen plata y se van a estudiar al extranjero y te empieza a traer como ideas diferentes, revolucionarias.
se crea un poco esta constitución de los derechos humanos y del ciudadano en Francia, lo que hace que, lo que hace que se tenga que replantear muchas cosas. Y digamos, Camilo Torres es el primer hispanohablante que traduce esa constitución de los derechos humanos y del ciudadano al español, del francés, ¿no? Y eso trae como un pensamiento como, bueno, nosotros también tenemos derechos. O sea, si en Francia decapitaron reyes, porque aquí no, ¿no? Eso nunca pasó, pero pues, o sea, fue como una especie de, como, oigan, podemos hacer algo. Entonces, hacen algo, empiezan primero a educarse, a instruirse, un poco lo que ocurre, o sea, entonces al final del siglo XIX, del siglo XVIII, mejor dicho, eh, lo que pasa es que ocurre la revolución de los comuneros, entonces pues empiezan a pelear en el 81 por el edicto de los tributos, ¿no? Entonces como que habían impuestos muy altos y no tenían en cuenta que pues, o sea, como que absorbían demasiado los criollos, que pues ya eran una mayoría realmente, y los mestizos. Entonces, una de las personas que estuvo encargada de eso fue Manuela Beltrán, que pues muere durante eso por traición a la patria. Sin embargo, pues era una erudita y se empieza a estudiar esta frase: viva el rey, abajo el mal gobierno. O sea, ellos no estaban en contra de la corona, ellos estaban en contra de que los trataran como muy mal, de que les cobraran impuestos injustos, de que fueran groseros con ellos, de muchas cosas que realmente como que no, pues no estaban bien, ¿sí? No estaban bien que los trataran injustamente, pero pues no estaban en contra de que hubiese un rey, porque pues era la única forma que conocían de gobernanza, ¿no? Un rey. Y pues luego llegan las 13 colonias y nos cambia un poco ese paradigma, ¿no? Pero eso pasa en el 87. Sin embargo, todo cambia cuando llega Napoleón. Eso ni siquiera pasa por algo nuestro, pasa por algo en Europa. Llega Napoleón a gobernar a Francia. Entonces, como les conté, cuando Napoleón se expande, primero le dice a, a- a España, como, en España, déjeme pasar ahí por ahí, poder invadir a Inglaterra, todo bien, hágale. Entonces, un acuerdo, hágale, todo bien, tranquilo. Ahí se un acuerdo, relajado, amiguitos, panas. Pero, pues igual bien al lado, todo bien. Pero, ¿qué pasa? Pues no era un acuerdo comercial y de guerra. Pero, pues, Napoleón aprovecha eso para tomar España y quita a Fernando VII y pone a su hermano. Es una historia más compleja, ¿no? Y está el hijo metido y él quería como gobernar, pero pues era el hijo y era más complejo, lo meten preso Ujú. Y pues ya rondaban estas ideas de la independencia, ¿no? Este continente autónomo, gracias a Estados Unidos, que lo teníamos tan cerca, ¿no? Entonces, pues ya los grandes pensadores, la élite bogotana, se va a estudiar a Europa y a las 13 colonias, además, Francisco Miranda, si no estoy mal, es una de las personas, él es venezolano, pero él tiene mucha educación y se va a estudiar a Europa. El man estuvo peleando en Rusia, estuvo en la independencia, estuvo en otras cosas. O sea, hay personajes de la historia muy raros que están en todo lado, ¿no? Si no recuerdo, es Miranda, el que él estuvo en la guerra de las 13 colonias, estuvo chiquito en la Revolución Francesa, pues mirando, estuvo en la independencia de Colombia y estuvo peleando en Revolución Rusa no, pero estuvo peleando en las guerras de Rusia. Entonces son personajes súper interesantes que pues son muy interconectados demasiado, pero pues que no reciben el reconocimiento que merecen, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, llega la noticia a América, pero pues era un desorden, como así que Napoleón es el nuevo rey, como nosotros no queremos eso, no sé qué. Y pues se crea como esta incertidumbre de que, pues, ¿qué pasa? Como así que es el nuevo rey, no sé qué. Y hace mucho que ya se está planteando el sacar al virrey, como que eso ya no les gustaba. Entonces aprovechan esta oportunidad para jugarle un juego en contra a los españoles, a los puros de sangre. Entonces, eh, ¿qué hacen? Hacen esta historia que todos conocemos del florero de Llorente. No sé si alguien no la conoce. Creo que todos la conocen, ¿cierto?
o alguien no la conoce. El podcast, el primero hablaba de eso, que eso, el florero de Llorente fue como una de las, bueno, aparte de que cogieron un día de mercado, pues aprovecharon, el florero era como la excusa para liarla, para hacer formar la guerra ese día Ujú. en la plaza. Total, total. O sea, como que igual si le hubiese prestado al florero, no tiene problema. Pero él sabía que el florero igual no se, o sea, como que ellos sabían que el florero no se los iban a prestar, ¿no? Pues, o sea, ellos sabían que en lo que venían, ¿no? Entonces, o sea, ellos bien prestan ese florero, no se lo dicen y entonces se arma el problemón con españoles, porque los españoles eran los que tenían el porte y la plata para tener negocios, ¿no? Los criollos, pues ya no tanto, ¿no? Entonces, y los mestizos. Entonces, arman este bololó en la Plaza de Bolívar y no sé si ustedes han ido no sé, algunos de Bogotá o han ido a Bogotá. En Bogotá está en una esquina al frente del de, del Palacio de Justicia. Está este Museo de Bogotá, que es la Casa del Florero, que ahí fue donde fueron a pedir el florero ese día. Eh, Chistoso. Entonces, que no es un museo. Entonces lo que hacen ahí es levantarse y dicen, bueno, si no aprovechamos ahorita, no hay de forma y nos van a seguir clavando. Entonces llegan e imponen una junta en Santa Fe de Bogotá, que ya habían juntas en otros lados, en Montevideo, en Perú, ¿sí? En, en Quito, sin embargo, incluso en Colombia, en Mompox. Mompox es un pueblo importantísimo en la historia de este país, creo que lo hemos dejado olvidado, pero es fundamental porque ahí nacen muchos movimientos independentistas en Mompox, Bolívar, habían en Cali, en Cúcuta, en Tame, habían juntas autónomas de autogobierno, ¿sí? Porque pues ya había pasado esto del rey, es como, "Ey, ¿qué pasó aquí, hermano? O sea, está raro. Entonces lo que hacen es un cabildo extraordinario en la tarde, donde desconocen a la autoridad del virrey. Virrey aquí no existe, aquí mandamos nosotros. Entonces, lo que hacen es un acta de independencia con una especie como de, pues mucha gente, como un cabildo, y ponen preso al virrey, desconocen su autoridad, pero no al rey. El rey sigue mandando. O sea, aunque esté preso, ellos quieren que regrese. Entonces, mientras esté preso, nosotros aquí hacemos lo que podamos. Sí, o sea, no fue una Como la independencia como tal, pero oposición. fue como un acto. Sí, fue como un acto de, ok, ok, o sea, nosotros aquí estamos, necesitamos un gobierno chévere. Entonces, eso es lo que hacen. Sin embargo, eso es una posición la de Bogotá, ¿no? Porque siempre hablan de relato de Bogotá, pero pues cada municipio, pues cada estado era muy diferente. Por ejemplo, Mompox en un punto se declara en independencia completamente, ¿no? Entonces son unos 5 o 6 años donde los virreinatos, más que nada el virreinato de la Nueva Granada y los de abajo, del Río de la Plata, tienen como esta independencia, ¿no? Pero no, o sea, no todos. Pero te digo, Mompox y recuerdo que Montevideo tienen como independencia. Sin embargo, en Santa Fe de Bogotá querían seguir negociando con España. Entonces, pero pues realmente eran personas muy complejas y con las cuales no se podía negociar. Y cuando ya se libran de Napoleón, ya regresan con sus barquitos a matar próceres y matar gente como a la lata. Entonces, ¿quiénes logran esto? Para mí, Bolívar y Santander no son los verdaderos próceres de la patria, aunque no me gusta la palabra patria. Los verdaderos próceres de la patria son dos, para mí, para mí. Antonio Nariño y Camilo Torres Tenorio, personas extremadamente listas, hablaban un montón de idiomas, estudiaron en Europa, traían, participó en la reacción del Acta de Independencia en 1810. El, Camilo Torres, él abogó por la igualdad social, la autonomía política, él tenía un diario y entonces él compartía muchas ideas europeas traducidas al español. Eh, él muere en 1816 en la Reconquista, a él lo cuelgan por traición a la patria y a él lo cortan en pedacitos y lo colocan en cada parte de la ciudad para que sepan que eso no se debe hacer. Entonces también está Antonio Nariño, que también era un duro. Él fue uno de los precursores de la independencia de Colombia. Antonio, como les comenté, Antonio Nariño hace la primera traducción de los derechos humanos al español y él promueve la circulación de ideas literarias y pues fue encarcelado. Él creo que muere un poco enfermo en España por la cárcel, porque a él lo encarcelaron en España
Y luego viene Antonio Villavicencio, que es quien trae toda de lo que está, él estaba en España cuando pasa el bololo de Napoleón y trae todo como, oiga, miren, está pasando esto, hagamos algo. Y pues ayudó muchísimo en esa guerra, ¿no? Entonces, importante eso. Y entonces, eso es súper fundamental. Entonces, ya falta poco, les voy a mostrar unos videitos para cerrar la clase. Y antes de dejarles una tarea, denme un segundo, ya les comparto pantalla. Es que a mí no me gusta Zoom, la verdad. Soy más de Meet, sinceramente. Listo, ¿ya lo pueden ver? No, no, sí. Sí. Profe, no se escucha. Cierto, profe, no se escucha. Dame un segundo tan raro que no escuché. Espérame. Es que, pues, les digo, no me gusta mucho Meet por esos problemas, que siempre es lo mismo con ellos. Entonces, dame un segundo. Audio del ordenador, estéreo. Entonces, ya, listo. Ahora sí debería dejarlos escuchar. ¿Listo? Buenos días, señor Llorente. Buenos días, señores. Sí, él escucha, Un bello florero para el banquete en honor de un regioamericano. Sí, ¿Cómo es? tenéis muy buen gusto. Es el más fino, importado directamente de las groserías de Córdoba. Es el más caro, os lo advierto. Usted no me ha comprendido. Lo estamos solicitando en préstamo. ¿Cómo? ¿Pero qué pensáis? En ese caso os vendo uno más barato, ¿ah? Es para una ocasión muy fina y la mesa merece el adorno más exquisito. Vamos, vuestro padre es muy acaudalado. En cambio, pues yo soy un pobre tendero y no puedo arriesgar así la mercancía, ¿no? ¿Quién respondería en caso de que se volviera trizas? ¿Qué dice? ¿Insulta usted a los americanos? Buenos días, don Pepe. ¿Tiene usted clientes esta mañana? ¿No saluda usted al sabio? Se atreve a semejante grosería porque don Francisco es americano. ¡Este infame chapetón ha osado decirnos que se cagan los americanos! ¡Ha dicho que se cagan los americanos! ¡Ah, desgraciado chapetón! ¡Yo no he dicho nada! ¡Que yo no he dicho nada! ¡Abajo, chapetones! Hoy es viernes de mercado en Bogotá, tal cual ocurrió el 20 de julio de 1810. Quizás cuando escuchamos hablar de esa fecha, pensemos en la independencia de Colombia y particularmente en una reyerta, en una pelea que se ocasionó en una tienda donde se rompió un florero que supuestamente dio origen a ese mito fundacional de la independencia de Colombia. Ese florero supuestamente se rompió en una casa de la que muchos olvidaron su historia, se enterró, se olvidó por completo
dónde había ocurrido esa reyerta, hasta que en 1950 se maduró la idea de convertirla en un museo, el Museo hoy de la Independencia Casa del Florero. Y se ve como más pequeña, igual. Ya ahorita, ¿no? Increíble. Eso es un tesoro de registro de este lugar. Buenos días, señor Llorente. Buenos días, señores. Necesitamos un bello florero para el banquete en honor de un regioamericano. Sí, ¿Cómo es? tenéis muy buen gusto. Es el más fino, importado directamente de las groserías de Córdoba. Es el más caro, os lo advierto. Usted no me ha comprendido. Lo estamos solicitando en préstamo. Este infame chapetón ha osado decirnos que se cagan los americanos. ¡Ha dicho que se cagan los americanos! ¡Ah, desgraciado chapetón! Yo no he dicho nada, que yo no he dicho nada. ¡Abajo, chapetones! Este museo en el que estamos hoy no nace con el nombre actual. Fue una iniciativa de un grupo de personas liderado por Guillermo Hernández de Alba, historiador, escritor muy activo y conocido en los años 60, en 1958-60. Tuvieron esa iniciativa de crear este museo, pues con la idea de rendir ese homenaje a los próceres ilustres y a todas las figuras que habían participado en el proceso de la independencia. Entonces, a raíz de esto y en el marco de la conmemoración del sesquicentenario, se da, digamos, inicio al proyecto de creación de un museo que contara la historia de la nación. Inicialmente eran 11 salas con esos temas específicos del Acta de Independencia, de esos personajes ilustres, de los héroes como que habían participado en todo ese proceso y por supuesto una sala dedicada al florero. Uno de los objetos inicialmente entregados a este museo como, digamos, el inicio de la colección. Esto en 1960 para dar origen al Museo 20 de Julio, que fue el nombre original de este museo. Este museo tuvo una transformación total
en términos museológicos y museográficos, lo que implicó que, por supuesto, la concepción original, que estaba muy centrada en el proceso de la independencia como el único, se abriera y hablara de un museo y de una acción no ligada solamente al 20 de julio de 1810. Esto, de alguna manera, se relaciona con ese cambio también de la importancia que se le dio inicialmente a los objetos y principalmente al florero, que se convirtió en 1960 en un objeto icónico, representante de ese ideal de nación y que unió a diferentes, digamos, representantes hasta de partidos alrededor de ese objeto y pues que con el tiempo y toda la participación de historiadores, lo que nos hemos dado cuenta es que ese florero y la negación del préstamo del florero para el homenaje que se iba a dar a la esposa del virrey o al virrey como tal, pues fuera un pretexto porque estaba todo muy organizado para que a partir de esa negativa, pues ahí sí se dieran la serie de sucesos que en ese momento se presentaron y que también estaban muy ligadas a la conformación de la Junta de Gobierno, que los criollos querían conformar, pero los españoles se negaban a hacerlo. Por eso en el 2010 cambia el nombre del museo y cambia a Museo de la Independencia Casa del Florero, para quitarle, digamos, esa importancia central, primero al 20 de julio de 1810 y para abrir todo lo que tenía que ver con el proceso de independencia como tal. Cuéntanos, ¿sabes qué pasó el 20 de julio de 1810? Se formó una guerra entre criollos y españoles y se dañó un florero. Se rompió el florero. ¿Cuál florero? El del... se me olvidó pues algo así. ¿Ustedes saben qué ocurrió el 20 de julio de 1810? La firma de la Declaración de Independencia. Hasta donde tengo entendido, el 20 de julio fue donde creo que los hermanos Llorente hicieron algo de una revolución y rompieron el florero, hasta donde me acuerdo. A partir de ahí, los hermanos Llorente, hubo una división y entre ellos dos se pelearon, algo así, y no recuerdo más. ¿Usted sabe qué ocurrió el 20 de julio de 1810? Sí, la francmasonería le quitó el poder al catolicismo romano. La francmasonería venía de los Carbonatis, que pusieron a Napoleón por rey para acabar entonces con el oscurantismo papal. Fue el grito de la independencia que se originó aquí en la Casa del Florero, los Llorente. ¿Sabes qué pasó el 20 de julio de 1810? El 20 de julio de 1810, lo primero que les digo y lo primero que hacen, el Día de la Independencia, ¿no? Sí. Sí, pues fue el Día de la Independencia, sí. Vale, muchísimas gracias. ¿Ya era eso? Sí, era eso. Súper fácil, ¿ve? Se ha demostrado que los más altos funcionarios de las colonias son españoles sin ningún amor por estas tierras ni por sus habitantes. En Caracas, en Quito, en Cartagena, en Mompox, en Pamplona, en El Socorro, han sido depuestas las autoridades. Como un río subterráneo ruge la idea de revolución en nuestra capital granadina. Hoy es viernes 20 de julio de 1810, día de mercado.
¿Qué les pareció el video? La clase, ¿cómo van? ¿Cómo van? Bien, profe, el video me pareció bien. Ok. ¿Ustedes sabían que la Casa del Florero fue utilizada en la toma del Palacio de Justicia como la base de operaciones del ejército colombiano para enfrentar a la M-19 y en 1800, no recuerdo cuándo fue la toma, en el 1986, si no sé mal, sí. Y en esa casa del Florero se desaparecieron muchos cuerpos de magistrados, personas que pertenecían al servicio de salud, eh, este, muchos cuerpos también de guerrilleros, de excombatientes del M-19, y se sabe porque supuestamente nunca aparecieron, pero hay videos de las cámaras de la prensa que muestran a estas personas entrando a la casa del pleno o saliendo en camionetas del ejército para llegar al Cantón Norte, donde fueron al final asesinadas y desaparecidas. Eso se supo pues ya muchos, unos 30 40 años más tarde, eh, pero creo que es importante que sepamos cómo la historia está conectada con el pasado y el presente, ¿no? Hay una exhibición, bueno, ya no está, pero hubo una exhibición en el Museo Miguel Urrutia, el MAMU, eh, en Bogotá, que hablaba de eso, hablaba de cómo se usó el museo de la Casa del Florero para perpetrar un genocidio en el Palacio de Justicia, porque pues, ya lo veremos más adelante, pero el Palacio de Justicia como tal, o sea, sí, la guerrilla fue quien entró a perpetrar esto, pero el mal, el mal uso de la fuerza por parte del Ejército Nacional hizo que el Palacio de Justicia fuera un genocidio. La toma del Palacio es culpa, en su mayoría, del ejército por no saber controlar la situación. ¿Cómo van a meter un tanque al palacio? O sea, eso es... Y creo que les digo, el ejército desapareció muchísima gente para hacerlo pagar por guerrilleros en esa época. Y miren cómo se conecta el pasado con el presente. Eh, ¿Tienen alguna pregunta que quieran saber? ¿Algo, algo que les parezca interesante? ¿No? ¿Nada interesante que les parezca? Ok, entonces eso es importante. Yo quiero que se averigüen un poco sobre la Revolución Francesa, sobre... Les voy a dar un material para la semana, la Revolución Francesa, y sobre... ¿sobre qué? Sobre... Sí, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, porque la otra clase vamos a empezar a ver la independencia de Colombia como tal, pues la reconquista por parte de los españoles, como vienen ahorita pues a empezar a matar próceres, como Camilo Torres, Tenorio, no el guerrillero que murió en el primer combate, que para mí no es ningún héroe. eh, la verdad, Camilo Torres Restrepo no es un héroe, la verdad como lo glorifican en muchos lados. Creo que alguien que crea una guerrilla y se muere en el primer combate es alguien que no debería ser admirado por todo lo que hizo, por ni siquiera saber qué opinión arma, ¿no? Digo, esa es mi opinión. No sé si les caiga bien Restrepo, pero mi Camilo Torres favorito es Tenorio, porque fue un prócer que fue asesinado de la forma más vil por los españoles. Vamos a hablar un poco de Policarpo Salabarrieta, de qué hacía Bolívar, dónde estaba Bolívar. Bolívar es un personaje muy raro, muy trastornado. Esta pelea entre Bolívar y Santander, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que pues eran parcerísimos, ¿no? O sea, y me acuerdo mucho que Bolívar muere en Santa Marta. Hace poco el expresidente Chávez logró sacar sus restos de Santa Marta para llevárselos a Caracas, pero él muere en Santa Marta y una de las últimas frases que él dice, porque él muere por pulmonía, después de que pues a él lo persiguieron una noche, lo van a matar y se esconde bajo un río. Eh, Él dice que lo peor que pudo hacer, lo que más se arrepiente fue haberse peleado con Santander. Esta pelea entre federalismo y centralismo, cómo avanza el país sin ellos. Vamos a ver un poco sobre esto. La cruzada de independencia, no solamente aquí, sino también vamos a ver cómo se encuentra en el sur, cómo se va a Bolivia, cómo se va a Perú. eh, Vamos a ver un poco la independencia de Cartagena. Va a ser una clase un poco más completa.
Y eso les cuento, eso es lo que es la próxima clase. Tal vez veamos un poquito de las repúblicas liberales, eh, la guerra de los 1000 días. Yo creo que alcanzamos a llegar a final de siglo para que la cuarta clase sea sobre, sobre edad moderna, sobre lo que es el Bogotazo, las guerrillas. Y la última clase, que sería la quinta, sería sobre la contemporánea, donde veríamos, pues, Uribe, Santos, Duque, Petro y un poco sobre el Estado moderno. Eso es lo que viene en las próximas clases. Y la tarea todavía no la tengo muy clara, pero vayan preparándose para el proyecto final, que va a ser un video. Entonces, pues, ustedes van a escoger uno de los temas que tratemos de toda la línea de tiempo y van a hacer un video explicándolo a su manera en 5 o 10 minutos y lo van a subir al Classroom. Ese es el proyecto final y se va a valer más o menos el 60% de la nota o más. Eh, y, y ya, igual escúchese los podcasts otra vez porque la otra semana van a haber preguntas. Si no la responda, se le va a cero. Y ya, eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Profe, los podcasts son los que ya, los del 20 de julio y el 7 de agosto, o serían otros nuevos. Sí. No, esos dos y el que les mandé que es un video sobre lo de Llorente un poquito más específico. Y ya, eso es todo. O sea que serían 3. Sí, 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 exacto. ¿Alguna pregunta? ¿O ya no? O sea que el trabajo que hay que hacer usted no lo manda al claro.